28. La primera vista del mundo de nuestra familia despertó una paleta mixta de elevadas emociones. Observamos el acercamiento orbital desde la cubierta del puente del yate, un accesorio cómodo y en gran medida de carácter ceremonial. El yate estaba controlado por su propia ancilla, como casi todas las naves Forerunner, pero una parodia de los antiguos tiempos todavía era necesaria al aterrizar la presencia del miembro superior de la familia, en este caso mi padre, que ladraba comandos en Jagen Forerunner, un idioma mucho más antiguo que mis padres. Pero no tan antiguo como el Digón que el didacta había aprendido como un joven guerrero. Didacta. Me llamaban así cuando enseñaba en el Colegio de Defensa Estratégica del Manto, el Colegio de Guerra. Algunos de mis estudiantes parecían pensar que yo era demasiado exigente y demasiado preciso en mis definiciones. Este afloramiento no fue una sorpresa. Esperaba algo así. El didacta había patrocinado mi mutación, después de todo, y eso significaba que yo contenía algunos de sus patrones inherentes y posiblemente incluso gran parte de su memoria. Sentí como si algo estuviera creciendo dentro de mí que podría no ser capaz de controlar. Traté de no mostrar signos externos, pero mi padre detectó fácilmente el cambio. Por supuesto, el mundo natal de nuestra familia había cambiado poco. ¿Qué necesidad de cambio cuando cada metro cuadrado de su superficie había sido construido, afinado y adaptado a la comodidad y ambición Forerunner? Incluso desde una distancia de 1000 kilómetros, el arco de la extremidad del planeta estaba visiblemente erizado por arquitectura, aunque ciertamente no era igual a las ruinas encontradas en cualquier gran planeta precursor. No había puentes orbitales abovedados que se extendieran de un mundo a otro, ni cables eternos e inflexibles. Regresé a Charumatkor antes de su misteriosa destrucción, viendo como si milagrosamente se hubieran restaurado tanto las ruinas precursoras como el uso que los humanos habían hecho de ellas una vez. Pero suficiente. Volver al mundo de mi familia me recordó una vez más que los constructores no tenían nada de que avergonzarse en su búsqueda del dominio arquitectónico. Una vez había llevado una fantasía juvenil a nuestros elevados océanos, cada uno de 1000 kilómetros de diámetro y 1000 metros de profundidad, brillando como un cinturón de monedas superpuestas alrededor del Ecuador. Cada uno de ellos estaba separado de su vecino por varios cientos de metros de elevación, que se sobreponían dependiendo de si se juntaban con ellos cascadas de agua o embudos de agua retorcidos. Los trabajadores de vida por invitación habían venido durante muchos siglos a estudiar estos grandes acuarios y a experimentar con nuevas variedades de criaturas exóticas, que a veces exportaban a otros grupos de investigación y aficionados de toda la galaxia. Una vez, ayudé a dirigir uno de esos experimentos, una manada de reptiles de agua salada, carnívoros de 3 torsos con 3 cerebros unidos y sentidos asombrosos, los más inteligentes de su clase, hasta que mi madre decidió, después de varios intentos casi exitosos en mi joven vida, que estas criaturas eran demasiado peligrosas. Terminó el experimento y el trabajador de vida que diseñó los reptilianos fue reasignado a otro mundo, muy lejos. Casi tan impresionantes eran los arcos rocosos del hemisferio norte, que se extendían en un cinturón longitudinal desde los océanos hasta el círculo perfecto del gélido polo, grandes formaciones de arenisca roja y amarilla talladas por granalladores de arena. Torbellinos autónomos de arenisca que ahuecaban y esculpían y trabajaban hasta que los antiguos fondos marinos de caliza eran maravillas de calorías. Los excursionistas y viajeros podían perderse durante meses en cientos de miles de kilómetros de laberintos sinuosos y espirales, aunque, por supuesto, nunca había ningún peligro real, ya que los exploradores familiares estaban siempre de guardia, esperando señales de socorro o simplemente el aburrimiento. Mi hermana había disfrutado una vez de dejar sus propios y peculiares grabados en las paredes de las rocas dentro de los laberintos, invitando a otros a contribuir con sus propios diseños. Nadie lo hizo. Los suyos eran demasiado originales, demasiado enigmáticos. Aterrizamos en la finca más extensa de la familia, cerca del Ecuador entre el cinturón de océanos y una cordillera baja y antigua. Nuestra nave se extendió para ser sostenida en la cuna de aterrizaje y encarnó ancillas de muchos tipos que nos saludaron, junto con representantes de las familias de menor rango que compartían y conservaban el planeta en nuestro nombre. Mi padre no presentó a su hijo de aspecto desconocido ni explicó su presencia, ya que sin duda se había olvidado de explicar mis años de ausencia. La primera tarde después de nuestro regreso,
Mi hermana se unió a mí en el porche a orillas del lago de la residencia principal y se sentó a mi lado mientras la tiara de 3 pequeños y brillantes soles se hundía bajo el horizonte, estampando todo en un resplandeciente crepúsculo. Le siguió un despliegue inusualmente brillante de auroras. Casi pude ver la refracción adicional causada por los campos que nos protegían de las radiaciones más desagradables de esas pequeñas y brillantes estrellas enanas. ¿Alguna vez encontraste tu tesoro?, preguntó gentilmente, tocando mi brazo. Si tenía la intención de desviar mi melancolía o de animarme de alguna otra manera, no funcionó. No hay ningún tesoro, le dije. ¿No hay Organon? Nada remotamente parecido a eso. Todo el mundo en este lugar está actuando muy misteriosamente últimamente, dijo. Padre en particular. Es como si llevara el peso de la galaxia sobre sus hombros. Él es un constructor importante, le dije. Ha sido importante desde que tengo memoria. Es más importante ahora de lo que solía ser. Sí, le dije. ¿Cómo? A mí también me gustaría saber más sobre eso. Ahora estás siendo misterioso. Vi cosas terribles. No estoy seguro de cuánto puedo explicar sin causar problemas. ¿Problemas? ¿Te encantan los problemas? No de este tipo. Vio que era hora de cambiar de tema. Ella me miró con esa combinación de evaluación medio oculta y gentil juicio que había heredado de nuestra madre. Mamá se pregunta si planeas redimir tu mutación y reformarte a ti mismo, preguntó. No, le dije. ¿Por qué? Soy especialmente feo. Antes de que las mujeres estemos comprometidas, un poco de convivencia entre los rangos es casi obligatoria. Tienes un aspecto brutal que le quedaría perfecto a algunos de mis amigos. ¿Piensas convertirte en un guerrero? Ahora estaba bromeando. Ignoré la burla, pero sentí una punzada en la posibilidad real. Mi vida ya no es mía, le dije. Tal vez nunca lo fue. Una aguda réplica casi vino a sus labios, podía decir por su expresión que estaba a punto de decir que yo estaba lleno de autocompasión. No se habría equivocado. Pero sometió el impulso, y yo tomé en serio el consejo tácito. Después de un largo momento, cuando cayó la oscuridad, la nebulosa se hizo más brillante ante nuestros acostumbrados ojos, y el porche se iluminó sutilmente y se calentó desde abajo. Ella preguntó, ¿qué pasó realmente ahí fuera? Fue ahora que mamá apareció, caminando con su gracia perpetua y casi eterna a través del porche. Solicitó otra silla y, cuando se formó, se sentó a nuestro lado con un largo y agradecido suspiro. Es bueno tener a mis mejores hijos conmigo de nuevo, todos aquí en casa, dijo. Nacido de las estrellas estaba a punto de contarme lo que pasó en Edom, dijo mi hermana. Edom. Ojalá eso fuera todo en la historia. Hemos castigado a tu familia de intercambio por permitir que la influencia de una trabajadora de vida te llevara por el mal camino. Por el mal camino. Mi hermana se deleitó con esa frase. Una última aurora tardía agitó su lento estandarte, impregnando su suave rostro con un florido resplandor rosa que clavó una púa de arrepentimiento sobre mí. Nunca más volvería a compartir su inocencia, su sentido de la aventura. Y ciertamente espero transferir algunas de las multas del consejo, agregó mamá. Aún podemos perder este mundo a causa de tus aventuras, nacido de las estrellas. Espero que hayan valido la pena. Mamá. Mi hermana pareció sorprendida y angustiada. Yo no lo estaba. Había esperado este momento durante la mayor parte de mi viaje de regreso. ¿Se permite algún tipo de narración?, preguntó mamá. Dejaste Edom. Fuiste adelantado a la madurez por un guerrero siervo deshonrado. Por el didacta, le dije. El Prometeo disidente, desterrado por el consejo. Vencedor sobre los humanos y San-Shum, protector de la ecúmene durante 12.000 años. Mi otra memoria recordaba esto sin orgullo, solo un sentimiento de pesar por no haber podido hacer más. ¿Todo es verdad?, preguntó mamá, su voz suave y un poco atemorizada. La historia de mis viajes y aventuras no le había sido contada en profundidad, aparentemente, y con grandes supresiones. Es verdad. ¿Cómo pudiste permitirte estar tan desorientado? Edom no está lejos de Er de Taidene. Fui allí a buscar un tesoro. Me hicieron creer que podría haber artefactos precursores. Pero no encontré nada de eso. En vez de eso, fui guiado por un par de humanos al Cryptum del didacta.
La admiración de mi hermana creció. ¿Un Krypton guerrero? Lo abriste. Y ayudé a revivirlo. No pidió un castigo. Él me reclutó. Mi madre ató los nudos obvios de la historia. Todo esto fue un plan de la bibliotecaria, quizás. Eso parece. Entonces, bajo la influencia de un antiguo líder, te uniste a la causa del didacta. Ella estaba tratando de poner una máscara amable, sobre todo, en su opinión, el sórdido episodio. Sin duda necesitaba tu ayuda para lograr sus peculiares fines. Y debido a tu juventud, no podías entender cómo eso podría complicar el trabajo de tu padre y causar un gran daño a nuestra familia. Mi cuerpo no es lo único que ha cambiado, le dije. Aprendí mucho de lo que se les oculta a los manipulares e incluso a la mayoría de los Forerunners. Aprendí sobre algo llamado el Flood. Mi hermana miró entre nosotros, sin comprender. La expresión de mamá cambió en un instante de paciente tristeza a rígida formalidad. ¿Dónde has oído hablar de eso?, preguntó. En parte del didacta y en parte del dominio mismo. Entonces has experimentado el dominio, dijo mi hermana. Y desde la perspectiva de un antiguo guerrero. ¿Cómo es? Confuso, admití. No he integrado mis percepciones. El conocimiento es primitivo en el mejor de los casos, y no puedo regresar sin una mayor orientación, creo. En cualquier caso, no he accedido al dominio desde que me quitaron mi armadura en el mundo en cuarentena de los Anshun. ¿Cuarentena?, exclamó mi hermana. He oído hablar de los Anshun. ¿Eran maravillosos y sensuales? Ya se ha dicho suficiente de eso. Mamá miró alrededor del porche y pareció estar inspeccionando toda la finca a través de sus ancillas, como si estuviera anticipando espías del consejo, más multas y una corrección aún más severa. He oído hablar del Flood. Era una misteriosa enfermedad estelar que causaba anomalías de radiación. Dañó severamente un número de mundos de las colonias Forerunner en los confines de la galaxia hace varios siglos. Esto pareció costarle un esfuerzo considerable. Vi claramente la carga que se le había impuesto en los últimos meses. Yo solo podía asumir la responsabilidad de una parte limitada de esa carga. Debemos esperar el juicio de tu padre, dijo finalmente, retrocediendo en su estudio, sin duda para alivio de las ancillas de todo el planeta. Padre también ha cambiado, parece como si hubiera sido preparado y entrenado para un gran avance, le dije. ¿El maestro constructor fue su mentor para su última mutación? Basta. Mamá gritó y se puso de pie. Docenas de pequeñas unidades sirvientes se dispersaron. Con un temblor, sugirió que nos retiráramos a contemplar el manto antes de dedicar las horas de oscuridad a un estudio privado. Luego salió rápidamente, dispersando de nuevo las unidades, y nos dejó a mi hermana y a mí bajo los tenues mechones de brillo nebular y estrellas difusas y nítidas, como si estuviésemos atrapados tras un velo arrollador y roto de niebla andrajosa. ¿Qué le está pasando a esta familia?, preguntó mi hermana. No todo puede ser culpa tuya. Incluso antes de que te fueras. Mamá tiene razón, le dije. ¿Qué es el Flood?, ella preguntó abruptamente, sus instintos agudos. Mamá parece saber algo. Ciertamente yo no. Agité la cabeza. Historias espantosas inventadas para beneficio político, y tal vez eso sea todo. ¿Ahora estaba engañando a mi propia hermana? Con un encogimiento de hombros, agregué, me someto al juicio de padre. Oh, ahora lo haces, dijo. Nos separamos en la puerta del porche y regresé a mi habitación en lo alto de una torre que miraba hacia el mar en forma de disco más cercano, su borde rodeado de aguas en cascada, bajo la siempre cambiante galería de nuestro cielo, estrellas recién nacidas, soles moribundos, la gran confusión en la que los Forerunners habían visto la primera luz. Yo no había hecho nada por mi familia. Perversamente, ahora sentía más conexión con el didacta que con ellos, e incluso más perversamente, tal vez así era como me redimiría ante la familia y antepasados por igual. ¿Cuántas traiciones se necesitarían para cerrar el círculo? Ahora era aún más imperativo que supiera quién era en realidad y en qué me iba a convertir. Nadie podía decírmelo. Nadie podía enseñarme. 29. Esa noche, y muchas después, se desbarataron y se confundieron. Me senté rodeado de pantallas que parpadeaban gentilmente y que proporcionaban poca de la información que pedía y necesitaba. El dominio seguía siendo una caja de rompecabezas cerrada.
A veces sentía su toque, pero nunca lo suficiente como para sumergirme o estudiar su naturaleza y contenido. En vez de eso, observaba el cielo, siguiendo los rastros de reentrada de cientos de transportes de los constructores que iban y venían. Últimamente había muchas naves. Demasiada actividad. Siempre había sabido que mi padre era importante, pero la sospecha había florecido en la certeza de que él era de hecho crucial para el plan del maestro constructor. Había demasiado odio hacia los guerreros siervos. ¿Qué papel juega padre en su descenso? ¿Era consciente del daño a nuestras tradiciones, a la protección del propio manto? Visiones del prisionero de Charu Makor, fuera lo que fuera, ahora libre y fuera del alcance del didacta. Ha estado desaparecido durante 40 o 50 años. Y, siempre en ciernes, el espectro de ese vasto y esbelto anillo, subrayado por el extraño horror de la destrucción de las esfinges de guerra por parte del maestro constructor y las impresiones de los hijos del didacta. Lo que había logrado aprender sobre el cisma Forerunner era un hilo delgado, pero todavía intrigante. Mis otros recuerdos todavía me ocultaban esos momentos, quizás esperando más sofisticación o el momento adecuado. Hace 10.000 años, justo después de la conclusión de la guerra contra los humanos y Sanshun, los más eminentes de los guerreros siervos, los Prometeos, habían sido los ascendientes entre los Forerunners, con la más alta posición social y poder que jamás alcanzarían. Su caída se produjo cuando se estaba tomando una gran decisión estratégica. Detrás de esta maniobra yace una amenaza de fuera de la galaxia, teórica, tal vez, pero terrible, no obstante. Recordando lo que me había dicho el didacta, supuse que esta amenaza era lo que los humanos una vez habían combatido y derrotado, o rechazado, incluso mientras luchaban contra los Forerunners, el Flood. De eso todavía podía aprender poco o nada, pero estaba seguro de que la historia de la enfermedad estelar de mi madre era simplemente una fachada. El secreto de la victoria humana contra el Flood nunca había sido revelado. Pero todos habían anticipado que el Flood regresaría. El maestro constructor parecía haber establecido esa nueva gran estrategia y también una nueva arma que hacía innecesarios a los anticuados guerreros, ejércitos y flotas. Poco después, el didacta y todos sus compañeros prometeos fueron removidos del consejo. Supuse que fue cuando el didacta fue forzado al exilio y entró en el Krypton. Desde entonces y hasta ahora, durante más de 1000 años, los guerreros siervos han sido cada vez más marginados, sus rangos han sido reevaluados, sus fuerzas, flotas y ejércitos disueltos. Noche tras noche luchaba con los limitados alimentos, y día tras día sufría bajo la amable condescendencia de mi padre y el triste reconocimiento de mi madre. Apenas había empezado a explorar las profundidades de la huella del didacta, abriéndose y expandiéndose lentamente dentro de mí. Había una razón para su escondimiento y su lento desenvolvimiento. Esos recursos no eran para mi entretenimiento personal, ni siquiera para mi propio crecimiento y edificación. Tenían que ser enterrados profundamente contra el acceso invasivo, para ser desbloqueados solo si volvía a un puesto de importancia, de responsabilidad. Solo si me atreviera. Si perdiera la protección de mi padre y cayera en manos del maestro constructor una vez más, yo también podría ser peligroso para el didacta. Mis otros recuerdos podrían ser dolorosamente arrancados y puestos en exhibición para el beneficio del maestro constructor, con el fin de buscar información incriminatoria. Tal vez eso ya les había pasado a los humanos. No podía soportar la idea de que el maestro constructor dejara a un lado los cadáveres usados de Chaka Siraise y pusiera a un lado a Ordetarin, sofocando la resistencia. Potencial, empujando a un lado y enterrando a cualquier persona que se interpusiera en su camino. 30. Mi inquietud me convirtió en un errante. Un hogar Forerunner nunca duerme. No hay equivalente a la noche y el descanso, pero hay momentos de reposo cuando todos se retiran hacia la contemplación individual y se preparan para la siguiente ronda de actividades. En los hogares tradicionales de los constructores, estos momentos son sacrosantos. Así, durante cualquier ciclo día-noche, hay horas en las que la casa, y en nuestro caso, gran parte del planeta, se queda en reposo. Las calles y los caminos reducen su flujo. Incluso las ancillas y los sistemas automatizados reducen sus actividades de guardia. Pero yo no lo hacía. Prefería hacer mis ejercicios solo, sin armadura, simplemente para permitir que mi yo en desarrollo, independientemente de lo que fuera, comunicara su dirección. Todavía estaba mutando, todavía cambiando en formas que nadie podía predecir.
El didacta me había hecho un verdadero espectáculo. Y así anduve. Caminé. Exploré kilómetros de pasillos que conducían a cientos de cámaras vacías, cámaras que recreaban su elaborada decoración de luz sólida solo en presencia de los Forerunners. Partes de nuestra casa y edificios no habían sido visitadas por cientos de años. Muchos contenían tributos y registros de antiguos miembros de nuestro clan y clanes aliados, incluyendo ancestros del propio maestro constructor. Tomé un interés perverso en la relación del maestro constructor con mi familia y aprendí a través de exposiciones reactivadas, lamentablemente entusiastas por ser finalmente observadas, de grandes contratos y alianzas políticas que se remontaban a 25.000 años atrás, mucho antes del inicio de mi padre. Pasé muchas horas escuchando a una pequeña ancilla, un poco chiflada, dedicada a catalogar e investigar las consecuencias históricas de los millones de contratos y construcciones de mi familia. Una diminuta y descolorida figura de zafiro cuyos bordes apenas se cohesionaban, sus recursos no habían sido actualizados o renovados en los últimos 3.000 años, pero seguía en su deber, siempre con la esperanza de servir, fiel más allá de la razón, pero cada vez más excéntrica. Me mostró los registros de más de 1.000 mundos transformados por mi padre y sus cohortes constructoras, y luego reveló con obvio orgullo contratos aún mayores, docenas de estrellas encausadas por campos de contención y recolección, incluyendo, al parecer, la ingeniosa cuarentena alrededor del sistema Sanshun. En estos registros, para mi gran interés, había indicios de armas de gran escala. Bajo el antiguo nombre de Faber, el maestro constructor se había asociado con mi padre para crear y ofrecer estos diseños al Consejo. Se eliminó de los registros cualquier indicio de aprobación o negación de estas armas por parte del Consejo. Sin embargo, ninguna asumió el aspecto final, en forma de anillo, de los grandes halos. 1 millar de años de política y progreso. Mi padre nunca se había jactado de sus obras e influencia, por supuesto, y como manipular, nunca había mostrado mucho interés. Pero ahora entendía cómo había sido capaz de asegurar mi regreso. Sin embargo, esto no era explícitamente lo que yo buscaba. Mi inquietud tenía sus propios motivos. En lo que me estaba convirtiendo, en quien me estaba convirtiendo, tenía un conjunto separado de curiosidades, y me las permití. El problema de ser potencial es que uno contiene multitud de resultados, candidatos compitiendo por convertirse en personalidades finales, y a medida que pasaban las horas y los días, las más fuertes gobernaban durante un tiempo hasta que eran derrocadas por otras aún más fuertes. Las cosas llegarían a un punto crítico muy pronto. Uno de mí sería suficiente y gobernaría, complementado por la sabiduría del didacta. Durante un largo reposo, 200 días domésticos después de mi regreso, me topé por casualidad con mi padre y un visitante bajo una cámara de recepción de nave y cúpula raramente utilizada, a medio camino de la longitud principal de nuestra casa, a unos 10 kilómetros de las cámaras de mi propia torre. Sucedía que estaba cruzando un puente aéreo que conectaba 2 pisos más altos en esa ala, debajo de la cúpula, cuando oí voces que resonaban desde 100 metros más abajo. Una voz era la de mi padre, clara y precisa, pero para nada autoritaria, más bien inesperadamente servil. Me incliné cautelosamente sobre la barandilla. Mi padre y otro constructor, ambos libres de armadura, estaban en una acalorada conversación que obviamente no deseaban que fuera escuchada o grabada. Los servicios de apoyo locales habían sido cerrados, dejando los pisos y las paredes congelados por el frío. El otro constructor era mucho más joven que mi padre, una primera forma muy parecida a la que yo habría tenido si mi mutación hubiera procedido normalmente. A pesar de su juventud, parecía hablar con considerable autoridad. Ciertamente curioso que alguien tan joven pudiera tener una audiencia con mi padre. Me las arreglé para ver poco más de la mitad de lo que se decía. Más incidentes en el exterior alcanzan 12 sistemas perdidos en los últimos 300 años. Y quedan rastros del hecho de pruebas cerca de Charumakor, incluso después de 43 años, la diezmación de los Sanshun, el levantamiento es causa insuficiente. Juicio pendiente, cargos de grave violación de los principios del manto. ¿Se estaba refiriendo al Maestro Constructor? Una ancilla de nivel metarca asignada al dispositivo del hecho de pruebas enviado a Charumakor. Ambos desaparecieron después de la acción contra los Sanshun. Voto de no confianza en el liderazgo del maestro constructor.
Y entonces mi padre, su voz elevándose fuerte y clara en el vasto espacio mientras las corrientes de aire soplaban hacia mí, ¿cómo podrían ser usados de esa manera? Afinados tan ampliamente y sin protecciones. Va en contra de todo lo que los diseñadores habían planeado y esperado, no como defensa final, sino como brutales castigos. Fue tu ciencia la que se los permitió, constructor. La facción opositora en el Consejo nunca autorizó tal uso, pero eso es secundario a la culpa de construir y habilitar. Me eché para atrás, temblando no solo por el frío. Sabía de lo que estaban hablando. Parecía que las fuerzas del maestro constructor habían usado el halo probado en Charumakkor para terminar lo que habían empezado con los Anshun. Yo había estado allí. Había sobrevivido a las crueldades del maestro constructor. ¿Pero qué era del didacta y los humanos? ¿Y qué era de la ancilla de nivel metarca desaparecida? Estas grandes mentes artificiales, mucho más poderosas que cualquier ancilla personal o de a bordo, generalmente administraban los proyectos de construcción más complicados y estaban fuertemente restringidas por la ley. Había menos de 5 en existencia y nunca se les permite servir a ninguna otra entidad que no sea el Consejo. Mi otra memoria estalló con su propia angustia e ira. Una ancilla de nivel metarca, asignada a la defensa, comandando un halo. Ha sido llamado para un interrogatorio. Todas menos una de las instalaciones han sido devueltas a una estrella de estacionamiento, custodiada por mis propios mirmidones. Solicito su destrucción. También en 00. Todas menos una. Se acerca un momento de crisis. Días a lo sumo, quizás antes. La sabiduría del didacta otra vez, esta vez fría y concisa. Aquí la claridad momentánea del sonido se desvaneció y me encontré escuchando ruidos de otros lugares bajo la cúpula, como lejanos susurros. Pero éramos los únicos Forerunners vivos en esta ala de nuestra antigua casa. Lo que escuché tuvieron que ser meras corrientes de aire en un gran volumen. Y muy pronto, la nieve comienza a caer y los sistemas de iluminación reactivados de la cúpula, interesados en la belleza potencial del clima interno, comienzan a resaltar las escamas arremolinadas. El edificio estaba despertando de nuevo de su temporal estupor, fanfarroneando, pensé quizás por mi padre y su visitante, pero cuando me incliné otra vez hacia adelante, ambos se habían ido. Díselo. Díselo ahora. Necesitas saberlo. Descendí de mi torre al porche para reunirme con mi familia para el primer resplandor de la mañana. Solo llevaban trajes blancos, permitiendo que su armadura fuera pulida y meticulosamente revisada, y estaban tomando una primera comida de frutas y nueces, que con una punzada me di cuenta de que recibirían la aprobación total de Raíce. Aunque el Florian también podría traer pequeñas carnes y perturbar la tranquilidad de mi madre. Mi padre estaba de pie junto a la cornisa, mirando hacia nuestro mar en forma de disco y los vastos campos de lirios. Una vez, él había parecido imposiblemente voluminoso, prohibitivo y frío. Ahora simplemente parecía cansado, demasiado extenuado incluso para unirse a la pequeña charla de mi hermana y mi madre, que alguna vez le había ofrecido diversión y alivio. Ahora. Las palabras me vinieron de repente. Creo que traigo un mensaje, yo dije, antes de poder detenerme. Pero no sé para quién es. Mi padre se volteó lentamente y me miró. No es inesperado, dijo. Estoy escuchando. Un halo liberó algo que había sido escondido tanto por los precursores como por los humanos en Charumakkor. Mi padre puso su brazo alrededor de mi madre como para protegerla, la primera vez que los vi entrar en contacto físico sin armadura. El gesto me pareció tranquilizador y perturbador. No sé nada de un halo en Charumakkor, él dijo. Este no es momento para mentiras, padre. Mi hermana se estremeció, pero tanto mi madre como mi padre se quedaron quietos, quizás conmocionados por mi insubordinación. Tu visitante del consejo te informó. También había un halo en el sistema en cuarentena de los Anshun, le dije. Lo vi. Padre soltó a mi madre, se giró y extendió su brazo. Necesito mi ancilla. Su armadura avanzó hacia él. Observó con impaciencia cómo giraba en busca de su aprobación. Finalmente, la hizo a un lado, la enderezó y, con un esfuerzo, su voz se ahogó y dijo, he hecho todo lo que he podido para protegerte. Pero ellos, esto te ha alejado de nuestra familia, de nuestro rango, de nuestro escudo de la sociedad y de la ley. Y ahora cuestionas mi juicio.
¿De verdad eres tú hablando? ¿Qué es el flood?, preguntó de nuevo mi hermana. Padre se volteó rápidamente hacia ella, como para reprenderla, pero su voz se cortó. Quisimos proteger a toda la galaxia, dijo finalmente. Los constructores han estado diseñando y planeando esto desde antes de que yo naciera. Muchos han fracasado y han sido degradados. Después de 3000 años, mi equipo y yo tuvimos éxito, de una manera que aparentemente ha recibido la desaprobación del Consejo. Mi madre miró entre nosotros, consternada, y lentamente se dio cuenta horrorizada de que habíamos alcanzado un punto de inflexión. ¿Qué le hizo a los Sanshun?, le pregunté. ¿Qué es un halo?, preguntó mi hermana. Es un anillo gigante, le dije, un arma horrible que destruye toda vida. Ya se ha dicho suficiente sobre eso, proclamó mi padre. Su mirada era a la vez triste y desafiante. Charu McCord parece ser un asunto de gran preocupación para el Consejo. Entonces, mensajero, ¿qué encontraste allí? Una jaula construida por los precursores, mantenida y fortalecida por los humanos antes de nuestra guerra con ellos, le dije. Pero un halo destruyó esas protecciones, creo yo, y el cautivo que contenía fue liberado. Mi padre levantó las manos con consternación y luego se dio la vuelta. Su armadura intentó seguirlo. Eso nunca fue una posibilidad en mi diseño. Cambiaron su sintonización. Es la negación de la física neural, mucho más allá de... Su voz se apagó. ¿Qué es un halo? Esta vez fue mi madre quien casi gritó la pregunta. Ella se apartó de su agarre y se retiró. Una defensa final, dijo mi padre. Yo los diseñé. El maestro constructor encargó 12. Nuestro gremio los construyó. Se volteó hacia mí. ¿Es el didacta quien me envía un mensaje? Hice movimientos contradictorios, pero dije, sí. ¿Tienes información sobre este cautivo? ¿Lo has visto? Agité la cabeza, y luego asentí, otra vez confundido por un aluvión de recuerdos que no eran míos. No estoy seguro. El didacta pudo haberse comunicado con el cautivo una vez. Creo que fue originalmente preservado por los humanos y Sanshun como una amenaza para ser usada en caso de su inminente derrota, un arma definitiva, como tus halos. Me encontré firmemente con la mirada derrotada de mi padre, sintiendo un profundo dolor familiar que nunca sanaría. En este momento, yo odiaba al didacta más allá de toda razón. Bueno, mensajero, aquí hay un mensaje para ti. Ha llegado una petición de las primeras formas que sirven en el consejo, dijo padre. ¿Primeras formas? Ese joven, preguntó mi madre, asombrada. Mi padre dijo que esa era la forma de actuar ahora en el consejo, ya que muchos ancianos habían dimitido en protesta o en desgracia. Quieren que regreses con ellos a la capital. Negué esa petición, como es mi derecho como tu padre. Esperaba que pudiéramos encontrar una manera de recuperarte, rehacerte, regresarte a ser nuestro hijo. Pero ahora veo que eso es imposible. Apenas veo que quede algo de mi hijo, solo veo a un portavoz para los guerreros siervos. ¿Quién hizo esas peticiones?, preguntó mamá. Después de un exilio de 1000 años, al parecer, el didacta ha vuelto a estar a cargo de las defensas Forerunner, dijo mi padre. Pregunta por nacido de las estrellas. Y desde muy lejos de la galaxia, una trabajadora de vida conocida como la bibliotecaria también ha pedido a nuestro hijo. Parece que trabajan en complicidad. Ya no me corresponde negarlos. Yo mismo podría ser acusado pronto por el consejo. Tanto mi hermana como mi madre lo miraron con consternación. Pero tú ayudas al maestro constructor, dijo mi madre. Su tiempo de poder ha terminado, me temo. Mi padre se agachó sobre una rodilla, una postura que nunca antes le había visto asumir, y me miró fijamente, sus ojos entrecerrados y oscurecidos por el dolor interior. Me avergüenza no haber estado contigo para actuar como tu mentor. No fue nuestra elección, padre, le dije. Eso no disminuye mi vergüenza. Hay grandes cambios que hacer, hace tiempo atrasados. Mi generación y las generaciones anteriores a la mía han cometido graves errores, por lo que es justo que nuestras tradiciones continúen. Pero me hubiera gustado que mi hijo llevara los patrones más profundos y preciosos de nuestra familia. Tal vez cuando regreses, con tu permiso, pueda remediarlo. El honor será mío, padre. De todos modos, es probable que nuestro hijo pronto entienda más de lo que pasa en el consejo que yo.
Nuestro gremio se enfrenta a la interdicción. Mi madre se puso de pie de nuevo junto a mi padre y le agarró el brazo. Mi hermana tomó una posición más cercana a mí. Todos menos uno, yo cité. ¿Qué significa eso? Solo tenemos a Wangelos contabilizados. Falta uno. ¿Junto con una ancilla de nivel metarca? Aparentemente. Todo es parte de la acusación contra el maestro constructor. Tienes programado testificar en su contra. El consejo enviará su propia embarcación a recogerte. ¿Cuándo me voy? Le pregunté. Muy pronto, dijo mi padre. Nuestro tiempo se acorta peligrosamente. 31. Hay insensatez, luego hay imprudencia, y poco después sigue la locura. Las palabras de mi padre parecieron desencadenar chispas en mi cerebro y en mi cuerpo. Me preocupaba que el didacta pudiera haber sido ejecutado. Ahora, él estaba en el poder. No en el exilio, sino restaurado. No lo harían excepto en las peores circunstancias posibles. Un halo perdido. Me despedí de mi madre y mi hermana, y luego busqué a mi padre en su estudio orientado al norte, donde estaba rodeado de modelos de proyectos tanto virtuales como físicos. Ahora no le daban consuelo, eso era obvio. Aceptó mi abrazo. Nos frotamos las mejillas como antaño. Una vez, mi piel había sido más suave que la suya, ahora era más áspera. Eres el bastión de nuestra familia, me dijo. Lo redimirás todo. Vas con mis esperanzas, mis sueños y mi amor. Yo voy orgulloso de mi familia y de mi padre, le dije. Una estela atravesó nuestro cielo, y los escudos protectores de nuestro planeta abrieron una puerta resplandeciente, como un anillo de piedras preciosas, a través del cual esa estela pasó, se ralentizó, se enderezó. Sobrevoló el mar en forma de disco más cercano, una nave del Consejo, ornamentada y supremamente rápida y poderosa, con forma de un doble barrido ascendente de vientos fundidos en oro y bronce. No había visto una en 5 años, y nunca había viajado en una. Un aviador del transporte partió desde el costado de la nave del Consejo y cubrió la distancia hasta nuestro muelle en pocos minutos. Mi padre y yo nos separamos sin más palabras. Solo miré hacia atrás una vez, para ver a mi madre y a mi hermana en un parapeto, vestidas con trajes ceremoniales que flotaban alrededor de sus armaduras, azules y plateadas con vetas de vibrante color carmesí. Y en otro parapeto, vi a padre, alto y firme contra el cielo rojo y violeta. Mi afán de reencontrarme con el didacta y quizás con la bibliotecaria me hizo sentir perverso, incluso cruel. Ahora miro hacia atrás y deseo que mis recuerdos de esos últimos días en el planeta de mi familia me dejen para siempre, porque solo me traen un dolor extraordinario. Nunca volví a ver a mi familia, viva y libre. 32. Nadie jamás podría llamar a una nave del Consejo lujosa o frívola. Los miembros del Consejo servían durante 1000 años y durante ese tiempo hacían votos de abstinencia personal y austeridad. Pero en ningún momento los eludía el poder, y ese era el carácter principal de una nave del Consejo, un poder sedoso, inmediato e ilimitado. Al llegar supe que esta nave se llamaba Semillero Estelar. Dejando a un lado los diminutivos, era la expresión más extraordinaria de la ciencia Forerunner que jamás había tenido la oportunidad de examinar de cerca. La memoria del didacta confirmó en silencio que en todo menos en las armas, eclipsaba a cualquiera de las naves alguna vez asignadas a los guerreros siervos. Fui escoltado a lo largo de ascensores y pistas cerradas por 2 guardias de la selecta seguridad del propio Consejo, señalados con una elegante armadura negra y roja. A través de paredes translúcidas, vi autómatas desconocidos corriendo a toda velocidad por sus propias vías y conductos, algunos estaban decorados con los más alarmantes caparazones insectoides. Pero aún más sorprendentes fueron las numerosas ancillas encarnadas y fuertemente blindadas. Había oído hablar de guerreros siervos que las utilizaban durante la batalla y para otras tareas especiales, pero nos encontramos con cientos. Espaciadas por toda la nave, flotando en serena quietud, en aparente modo de baja potencia, sus sensores azules, rojos o verdes brillaban tenuemente. Cobrarán vida en caso de emergencia. Pueden reemplazar a los comandantes Forerunner, si es necesario. Son una parte vital de la metarquía del Consejo, la red general de ancillas que apoyan al Consejo. Pero en comparación con una ancilla de nivel metarca, estos son meros juguetes. No podía explicar mi reacción, de alguna manera me repelían. Con educada firmeza,
Los guardias me llevaron a habitaciones elegantemente sencillas en lo profundo de la nave. A continuación, dieron instrucciones a los cuarteles para que construyeran un nuevo conjunto de armadura negra con trazos verdes, los colores de un asesor especial del Consejo. Mi padre había sido uno, miles de años antes de mi nacimiento. Y ahora, era mi turno, a menos que se tratara de meros repuestos reciclados para un huésped particular. No es probable. Familiarízate con tus fuentes y bases de conocimiento, ordenó el guardia superior, señalándome a mí y luego a la armadura. Son extensos. ¿Tendré acceso a todos los recursos del Consejo? No tengo esas respuestas, dijo el guardia mirando a su compañero. Las viejas costumbres cambian rápidamente ahora. Se fueron, y esperé un momento antes de permitir que la armadura me rodease. Casi tenía miedo de ver a la ancilla, temeroso de encontrar más bloqueos y restricciones, más obstáculos para prolongar mi agonía de saber a medias. Pero cuando ella apareció en el fondo de mis pensamientos, la reconocí instantáneamente. Esta era la ancilla de la bibliotecaria, la que me había engañado, la que me había tentado. La que había sido cedida por la bibliotecaria a mi familia de intercambio. La que me había llevado a de Taidene. Mi primera reacción fue de ira. Tú empezaste todo esto. Grité en voz alta, aunque eso no fue necesario. Aquí, soy realmente tu servidora. Estoy liberada de las metarquías del Consejo y de la bibliotecaria. ¿Y el didacta? La ancilla mostró su confusión. Esta era una pregunta difícil de responder. Estamos en circunstancias peligrosas, dijo, pero mejorando. Te ayudaré sin instrucciones previas y responderé cualquier pregunta que tengas. ¿Y quién te ordenó hacer eso? La bibliotecaria, dijo la ancilla. Pero ya no es mi dueña. Eso ya lo veremos. ¿Me abrirás el dominio? ¿Completamente? Ante esto volvió a parpadear con una emoción secundaria. Al principio parecía que estaba avergonzada, quizás angustiada, y luego leí que su expresión manifestaba verdadera frustración, algo que raramente se veía en las ancillas. ¿Ese es un no? Insistí. El dominio está fluyendo, ella dijo. No se realizan conexiones confiables para ningún Forerunner, sin importar su rango o forma. ¿Alguien me va a culpar por eso? Parece ser sintomático de un disturbio en nuestro pasado inmediato o futuro inmediato. Se congeló. Frustrado, me quedé dentro de la armadura negra y verde durante un momento, y luego la flexioné, sintiendo su suavidad y fuerza, pero preguntándome si de hecho estaba funcionando mal. Poco a poco la ancilla regresó, estable de nuevo, tranquila y serena, y dijo, no hay respuestas disponibles para las preguntas previas. Mis disculpas por el retraso. Hay una reunión programada en 1 hora. Me han dicho que tienes que prepararte poniéndote al día sobre las personalidades y las políticas actuales del Consejo. Ya has conocido al maestro constructor y has presenciado a un miembro primera forma del Consejo hablando con tu padre, ¿no es así? Sabes que sí, le dije. Tú sabes todo lo que yo sé. Algunas partes de tu memoria que pueden ser usadas como testimonio ante el Consejo están cerradas para mí. Y por supuesto no tengo acceso a esa parte de ti que una vez perteneció al didacta. Espero que no impida mi utilidad. ¿No me espiarás? No. ¿O me guiarás según los deseos de la bibliotecaria? No. Pero estás aquí para instruirme sobre políticas Forerunner, concluí, sintiéndome un poco mareado. Nunca había demostrado aptitud o gusto por tales estudios. En la política podía haber tesoros para otros, pero nunca para mí. Sí, con disculpas, dijo ella. Ahora, comencemos. 33. El consejero primera forma enviado para escoltarme, el mismo que había hablado con mi padre bajo la cúpula, era solo un poco mayor que yo, 20 años domésticos como máximo. Se subió a la plataforma con vista directa al mundo de mi familia, se dirigió primero a 3 miembros del equipo de seguridad, luego se volvió hacia mí y sonrió. Este indecoroso rictus me escandalizó. Los humanos podían haber sido capaces de ello, pero un Forerunner primera forma y un consejero en eso. Respondí a su leve reverencia y al toque de pecho con uno propio, ejecutándolo, debo decir, con una gracia practicada. Eres todo un espectáculo, nacido de las estrellas de duración eterna, dijo el consejero,
con respecto a mí, pensé, forma distorsionada con verdadera admiración. Mi nombre es Polvo Espléndido de Antiguos Soles. Mis colegas me llaman Polvo. ¿Es aceptable tu mutación? Es lo que es, le dije, una frase infantil. Otra vez el rictus. No me gustaba. Tengo ancillas expertas que pueden hacer ajustes mínimos, cosméticos, principalmente. Pero debo decir que esta combinación de rasgos tiene una clara atracción. ¿Combinación? Le dije. Un escaneo al embarcar confirma que combinas perfectamente las estructuras mentales y neurológicas de guerreros siervos y constructores con un toque de trabajador de vida. Eso tiene sentido. Fue una trabajadora de vida la que equipó la nave que guió tu mutación y, según tengo entendido, fue el propio didacta quien proporcionó la impresión. Escuché y no dije nada, juzgando que se trataba de un forerunner al que le gustaba hablar y le gustaba dominar una habitación rápida y fácilmente. Al mismo tiempo, había sido objeto de admiración, evaluación, atención en tonos familiares y puesto en mi lugar, como alguien a quien le vendría bien un buen ajuste o dos. Pero el didacta dentro de mí no era fácilmente reprimible. ¿Cuál de mis patrones se deriva de un trabajador de vida? Vamos a averiguarlo. Polvo Espléndido, no me atrevía a pensar en él tan solo como polvo, convocó a 3 pequeñas ancillas, que revolotearon detrás de mí en el puente y se prepararon para tomar muestras y guiar sondas. Nada de eso. Me balanceé con alguna alarma, pero Polvo Espléndido volvió a sonreír, y luego les hizo señas para que se fueran. Misterios y sorpresas, dijo. Podemos averiguarlo más tarde, cuando sea apropiado, cuando lo decidas. Pero no estamos aquí para medirte o entenderte, estamos aquí para transportarte a la capital. Has sido convocado por el Consejo para testificar. ¿Qué te dicen los recuerdos del didacta de las defensas Forerunner, pasadas o presentes? Muy poco, por ahora, le dije. Solo recuerdo y entiendo lo que el didacta hubiese entendido en el momento de mi mutación. Sin duda tu ancilla te ha informado que el dominio está experimentando dificultades. Sí. El Consejo ha almacenado una gran cantidad de material de archivo e incluso contable en el dominio. Ahora no podemos acceder de forma fiable a nada de eso. Afortunadamente, una nave como esta tiene suficiente conocimiento para servirnos, por ahora. ¿Puedo hacer una pregunta personal, consejero? Adelante, pregunta. ¿Tu sonrisa? Soy parte de un nuevo patrón. Más natural. Algunos lo llaman atavístico. Pero en lugar de estar sujetos a muchas mutaciones a lo largo de siglos, sufrimos una serie de cambios económicos en un solo año doméstico. Nuestro punto final es menos rígido, menos distorsionado y ornamental. ¿Quién es nosotros, consejero? Venimos de familias constructoras, en su mayoría, pero algunos entre nosotros son guerreros siervos. Sé cauteloso. Por supuesto, el didacta se opondría a esta desviación de la tradición. Al menos, suponía que esa era la causa de su reacción. Polvo Espléndido continuó. Esto nos deja con menos distorsiones inherentes tanto de la anatomía como de la mente. Menos prejuicios, algunos dicen, menos sabiduría impresa, ya que tenemos menos mentores. De hecho, se suponía que íbamos a complementar ese déficit con el estudio del uso del dominio, pero eso es difícil ahora. Siento la pérdida. ¿Cuántas mutaciones más vas a sufrir? Ninguna, dijo. En cierto modo, soy como tú. Somos lo que somos. Y volvió a sonreír. En silencio, estudiamos la curva del mundo de mi familia. ¿Se me permitirá volver alguna vez? Le pregunté después de unos momentos. Yo no lo prohibiría. En la práctica, ¿quién sabe? Lo estudié. No parecía importarle. En su alcance y flexibilidad, sus expresiones me recordaban tanto a los jóvenes manipulares como a los seres humanos. Me preguntaba si eso era algo bueno. No. No me gustaba mucho. Y aún así me agradaban los humanos, en su mayoría. Luego nos separaron de la órbita planetaria y el mundo de mi familia se hizo pequeño. En unos pocos minutos más, la nave del Consejo aprovechó una gran cantidad de energía de vacío para aplanar la curva de nuestra órbita estelar y el planeta en el que nací desapareció por completo. ¿Cómo te convertiste en consejero? Le pregunté. A varios de mis compañeros se les ha concedido, se los podría llamar cargos temporales.
Mi nombramiento es temporal. Un grupo revolucionario. ¿Qué hay del maestro constructor? ¿Estamos en estado de guerra? Los Forerunners han permanecido en un estado clandestino de guerra desde que el didacta derrotó a las fuerzas humanas en Charu-Makor. Guerra contra el Flood. Muy pronto, esos detalles. Ahora, sin embargo, estamos a punto de instituir un Tribunal Supremo del Manto. El Filarca de los Constructores ha restablecido el cuerpo de los guerreros siervos y se ha unido a ellos para pedir procedimientos judiciales. Las cuestiones legales y estratégicas serán decididas por el Consejo y el Tribunal. Nunca había ocurrido tal procedimiento en vida de mi padre, mucho menos en la mía. No es bueno. No es bueno, me hice eco de ese juicio interno. Tal vez, pero necesario, dijo el consejero. ¿Cuándo podré saber más sobre este estado de guerra? Pronto, espero. ¿Está el Flood sobre nosotros? Ah. El Flood. Durante 10.000 años, esa amenaza ha propulsado la estrategia y la política de los Forerunners en todas partes y ha distorsionado a algunos de nosotros hasta el punto de violar todo lo que hemos defendido. Ahora somos mucho más conscientes de lo que era el Flood y en lo que se ha convertido. La mayoría del conocimiento da fuerza, nacido de las estrellas. Este conocimiento, sin embargo, casi nos ha hecho enloquecer. Y me preocupa que pueda tener el mismo efecto en ti, con tu huella de guerrero y todo eso. Me dio la misma expresión enfocada con la que lo había estado escudriñando, y luego sonrió una vez más. ¿Por qué? Le pregunté. Porque se nos ha dicho que te demos acceso a ti y a tu ancilla a toda la información transportada en esta nave del Consejo. Información oculta a todos menos a unos pocos Forerunners durante miles de años. Yo mismo solo he estado al tanto de partes clave durante unos meses. Con eso, el joven consejero hizo que 2 de los guardias de la nave me regresaran a mi cabina para comenzar lo que él llamó, con un giro de sus labios, mi periodo de iluminación. 34. El viaje físico entre el mundo de mi familia y la capital de la ecúmene normalmente dura menos de 2 horas. Por razones que no se me explicaron inmediatamente, incluso viajando en la nave súper rápida del Consejo, nuestro viaje duró 3 días. Todo el espacio-tiempo en esta porción de la galaxia, quizás toda la galaxia, estaba todavía perturbado. Más de 15 veces experimentamos los efectos inevitables del salto al deshiespacio y la reconciliación. Un viaje ordinario podría haber conllevado 1 o a lo sumo 2 pasajes. El alivio de estar fuera de las posibles garras del maestro constructor pareció abrir partes sustanciales de mi impresión. Quizás mi otra memoria estaba llegando a confiar en mí también. Me quedé a solas, aprovechando el tiempo extra para explorar las posibilidades de autodescubrimiento e integración. Mi cabina se convirtió en mi universo. Por fin se me abrieron ciertas corrientes en la memoria del didacta sobre el Flood, un bienvenido, aunque gradual flujo de memoria y conocimiento. Había llegado a comprender al didacta lo suficiente como para que su simpatía por los humanos vencidos y los Anshroom no me sorprendiera completamente, y él había sentido simpatía, incluso pesar. La guerra no había sido una lucha justa. Con el Flood devastando sistemas humanos, por un lado, y una marea de migración humana lejos del peligro que los empujaba a los territorios Forerunner, una gran tragedia había sido inevitable. El didacta sintió esto agudamente. En cuanto a la naturaleza del Flood. En todas las circunstancias naturales, los seres vivos compiten. Esta es una directiva primordial para aquellos que defienden el manto, no es una bondad disminuir la competencia, la depredación, incluso la guerra. La vida presenta luchas y muerte, así como alegría y nacimiento. Pero los Forerunners en su sabiduría más elevada también sabían que la ventaja injusta, la destrucción sin sentido, la muerte sin sentido y la miseria, un desequilibrio de fuerzas, pueden retrasar el crecimiento y reducir el flujo del tiempo de vida. El tiempo de vida, la alegría de la interacción de la vida con el cosmos, era el fundamento del manto mismo, el origen de todas sus reglas convincentes. Y el Flood parecía demostrar un tremendo desequilibrio, un cruel exceso de depravación. Ciertamente los humanos y Sanshroom se habían sentido así. El Flood llegó por primera vez desde una de las nubes magallánicas de estrellas que se desplazan justo fuera de los confines de nuestra galaxia. Se desconocía su origen exacto. Sus primeros efectos sobre los sistemas humanos en los confines de nuestro brazo de la galaxia fueron sutiles, incluso benignos, así parecía.
Los humanos sospechaban que fue transportado en antiguas naves estelares, toscas en su diseño, pero completamente automatizadas. Las naves no tenían ni pasajeros ni tripulación y cargaban poco de interés, pero sí una carga de tipo uniforme, millones de cilindros de vidrio que contenían un polvo fino y desecado. Los humanos encontraron escombros de las naves en mundos deshabitados y habitados por igual. Los cilindros fueron examinados cuidadosamente, con las más estrictas precauciones, y su contenido de polvo fue analizado y se encontró que eran moléculas de cadena corta, relativamente simples y aparentemente inertes, orgánicas, pero no vivas ni capaces de vivir. Los experimentos iniciales demostraron la posibilidad de efectos psicotrópicos en algunos animales inferiores, pero no en humanos o Sanshun. Los principales animales afectados por el polvo eran, como resultó, mascotas populares en las sociedades humanas, los Perú, criaturas vivaces y gentiles que fueron encontradas por primera vez en Fauna Core. Cantidades muy pequeñas de polvo indujeron cambios en los Perú que mejoraron su comportamiento doméstico, los hicieron más cariñosos, no tanto dóciles sino ingeniosamente carismáticos. Muy pronto, en un mercado negro emergente, fuera del control de los gobiernos humanos, los Perú tratados con estos polvos raros alcanzaron un precio muy alto. Los Sanshun en este punto también adoptaron a los Perú como mascotas. Durante siglos, docenas de mundos humanos y Sanshun criaron y empolvaron a estos animales, sin consecuencias negativas. Ningún investigador sospechó los efectos a largo plazo del polvo, que se adhirió a puntos clave en los genes de los Perú y comenzó a cambiarlos, mientras que al mismo tiempo mejoraba sus comportamientos. Lo que pronto se convertiría en el FLUAD se manifestó por primera vez como un crecimiento peculiar que se encontraba en aproximadamente un tercio de todos los Perú tratados con el polvo. Una especie de pelaje holgado y suave crecía entre los hombros de las mascotas. Fue considerado por los criadores como una mutación natural, incluso una variación agradable. La calidad sensual del pelaje impresionó particularmente a los Sanshun, que reprodujeron estos ejemplares. Otros Perú pronto fueron encontrados pastando entre estos compañeros, consumiendo su pelaje y en ocasiones incluso consumiendo a los propios animales. Los Perú eran herbívoros por naturaleza. Esto pareció activar algún tipo de temporizador biológico, una señal de expansión. En muy poco tiempo, los Perú estaban produciendo crecimientos mucho menos atractivos. De sus cabezas brotaron varas flexibles rayadas que a su vez también eran consumidas por compañeros Perú, causando abortos y nacimientos no naturales. No había cura. Pero esto era solo la superficie de la creciente infestación. Los Perú pronto estuvieron más allá de la recuperación. Los humanos y los Sanshun eliminaban a sus mascotas con pesar y perplejidad, porque estas primeras etapas estaban más allá de su entendimiento biológico. La mayoría de los investigadores creían que los Perú simplemente habían sido excesivamente criados y sobreespecializados. Algunos incluso fueron devueltos a su hábitat nativo en Fauna Core. Entonces, los humanos comenzaron a manifestar los crecimientos. Algunos humanos, al parecer, consideraban a los Perú como alimento. Estos humanos se convirtieron en vectores. Todo lo que tocaban también estaba infectado y, con el tiempo, lo que desechaban, extremidades, tejidos, también podía propagar la infección. Así comenzó el FLUAD. La plaga pronto se propagó de humanos a Sanshun, de humanos a humanos, pero rara vez de Sanshun a humanos, alterando sus comportamientos sin cambiar aún su apariencia exterior. Los humanos infectados combinaron sus recursos para forzar a otros humanos a infectarse, usualmente por canibalismo de un individuo sacrificado, inducido a crecer hasta alcanzar un tamaño prodigioso antes de ser consumido mientras estaba vivo. Para ese momento, docenas de mundos estaban completamente infestados y más allá de ser salvados. Los seres humanos y otras especies animales comenzaron a reformarse en otras formas variadas y viciosas, equipadas para mutilar y matar, y consumir, absorber y transformar. Los mundos infectados e incluso sistemas enteros fueron puestos en cuarentena. Sin embargo, muchos de los infectados escaparon y propagaron la plaga a cientos de mundos en 15 sistemas. Los humanos fueron los primeros en reconocer el peligro extremo. Y aquí fue donde el antiguo cautivo de la prisión precursora entró en la historia. Los humanos habían descubierto cómo comunicarse con el cautivo, pero solo por segundos o minutos a la vez. Los primeros investigadores trataron de usarlo como una especie de oráculo, pidiendo las respuestas a vastas y difíciles preguntas de la física e incluso de la moral.
todas las cuales generaron respuestas confusas o inútiles. Pero finalmente se prepararon y formularon una serie de preguntas. Preguntaron acerca del Flood. Y lo que estos humanos recibieron como respuestas los traumatizó tan profundamente que muchos se suicidaron en lugar de continuar viviendo con sus conocimientos. Con el tiempo, como una especie de defensa, el acceso al cautivo se redujo y luego se cortó por completo. Se agregó la cerradura de tiempo humana. La comunicación se interrumpió. La mayoría de los humanos llegaron a creer que el cautivo era una aberración antigua y que había sido encarcelado por los precursores por una causa justa y que sus pronósticos, si eran así, eran absurdos, incluso dementes. Los humanos en la cúspide de los estragos del Flood fueron impulsados a una brillantez inigualable. Encontraron una cura. Aquí detecté en los documentos la admiración de la propia moldeadora de vida. Un nuevo sacrificio. En su totalidad, 1/3 de la especie humana debe ser alterada, colocada en el sendero de la infestación Flood y combatir fuego con fuego infectando al Flood mismo con un conjunto destructivo de genes programados. El Flood no tenía defensa, la mayor parte se extinguió. Algunas naves que transportaban lo último del Flood escaparon y dejaron la galaxia una vez más, con destinos desconocidos. En el momento de esta heroica lucha, los humanos también estaban luchando contra los Forerunners. Los humanos estaban desesperados. Su desesperación los hizo crueles. Necesitaban nuevos mundos, mundos no infectados, y los tomaron. La crueldad y la aparentemente irracional conquista y destrucción obligaron a los Forerunners a reaccionar con decisión. Esta doble guerra era la fuente de la vergüenza del didacta, aunque como él habría alterado su conducta, de haberlo sabido, no estaba nada claro. Las fuerzas humanas fueron erradicadas y los mundos ocupados por humanos fueron reducidos, uno por uno, hasta que la batalla de Charu Makor destruyó la última resistencia humana. Los Anshun ya se habían rendido. No se encontró a ningún infectado por esta supuesta plaga. Todos los especímenes empolvados e infestados de los Perú llevaban mucho tiempo muertos, destruidos. Las embarcaciones originales que habían transportado los contenedores de vidrio también habían sido destruidas, tal vez por el perverso deseo humano de que los Forerunners enfrentaran una infestación similar y no estuvieran preparados. Muchos Forerunners, de hecho, consideraron toda la historia del Flood, porque ese era el nombre que los humanos le dieron a esta infestación que se propagaba, a esta enfermedad intergaláctica, como una falsificación diseñada para absolver a los humanos y Sanshun de la culpa. El resto de la historia la conocía o la había deducido, y mi conocimiento coincidía con los del didacta. La bibliotecaria fue autorizada para preservar algunos especímenes humanos y para preservar los rastros de memoria de muchos otros, un procedimiento considerado con mucha disensión y disgusto por los observadores ortodoxos del manto. Pero la posibilidad del retorno del Flood inició los acontecimientos que dieron forma a la historia forerunner hasta mi época. Y la mayor parte de ella, casi toda, era mantenida en secreto por el maestro constructor y su gremio, incluido mi padre. Solo unos pocos consejeros simpatizantes estaban completamente informados. Así comenzó el conflicto con los Prometeos. El didacta proponía vigilancia e investigación y, en caso de cualquier retorno del Flood, independientemente de cómo se manifestara, un aislamiento sistemático de los mundos infectados y, si fuera necesario, la inmolación. Propuso establecer mundos fortaleza, mundos escudo, a través de las porciones de nuestra galaxia dominadas por los Forerunner, para monitorear potenciales brotes y estar preparados para combatirlos con extrema precisión y mínima destrucción. Otros tenían soluciones más ambiciosas. El didacta y los Prometeos se enfrentaron contra la facción más extrema de los constructores, ahora en completo control del Consejo. Esta facción vio tanto una oportunidad para crear armas definitivas contra tal amenaza, como una forma de maximizar y hacer permanente su poder político al mismo tiempo. Así, mi padre y el maestro constructor comenzaron a diseñar una serie de instalaciones, mucho menos numerosas que los mundos escudo propuestos, que se convertirían en los halos. Al irradiar una poderosa ráfaga de neutrinos supermasivos en fase cruzada, estas instalaciones eran capaces de destruir toda la vida en todo un sistema estelar. Bien sintonizadas y con la energía adecuada, podrían hacer más que eso, podrían matar toda la vida neurológicamente compleja a través de franjas enteras de la galaxia. La facción extrema ganó. El miedo mandaba en el Consejo, y el Consejo escuchaba. El didacta perdió su batalla política y se vio obligado a exiliarse.
Durante los siguientes 1000 años, se construyeron 12 de estas instalaciones. Su punto de construcción estaba muy lejos de la galaxia, en una instalación superior conocida como el Arca. Adquirió ese nombre debido a la creciente reacción de influencia que surgía por parte de los trabajadores de vida, y en particular de la misma moldeadora de vida, la bibliotecaria. Insistió en que no tomar medidas contra el uso final de los halos era una blasfemia contra el manto. Los trabajadores de vida tenían su propio tipo de influencia. Si se retiraban, todos los esfuerzos médicos podrían cesar. El maestro constructor vio que ceder a sus demandas era menos costoso que luchar contra ella. Y así, a la bibliotecaria se le permitió recolectar especímenes y recrear sus condiciones ecológicas en el arca mismo, incluso cuando el arca terminaba y transportaba los primeros halos, utilizando una poderosa variedad de tránsito por el desliespacio de puntos fijos llamados portales. Las instalaciones habían sido dispersadas. El halo probado en Charumac-Core había sido disparado a muy baja potencia, actuando como lecho de pruebas. Ese había sido un uso autorizado. Pero entonces, un segundo halo había sido usado para castigar a los Sanshun. Con horror, me di cuenta de que lo que había presenciado había sido solo el comienzo, y que los mundos de los Sanshun, después de nuestra breve y traumática visita, habían sido reducidos a la espantosa condición de fragilidad biológica que habíamos visto en Fauna-Core. El Consejo no había autorizado este uso. El maestro constructor había excedido su autoridad. Había sido acusado incluso por sus colegas de blasfemia contra el manto y de un crimen contra la naturaleza. Lo que el didacta no podía entender, en el momento de mi instrucción, era porque la bibliotecaria había escogido este momento para reunir especímenes de los Sanshun, corriendo el riesgo de provocar su rebelión y la ira del maestro constructor. Encontré esa respuesta en los registros del Consejo, con la ayuda de mi ancilla expandida y liberada. 300 años antes, el Fuad había regresado. Había sido descubierto en formas nuevas e inesperadas en mundos reasentados por los Forerunners después de la guerra. Estaba atrapado en un nudo retorcido de contradicciones. Enfrentado a la realidad del Flood, no pude evitar pensar que la locura de aquellos que habían fabricado los halos y los habían desatado podría ser el camino correcto. Un objetivo sólido, un plan sólido. Medidas extremas contra un enemigo extremo. Luchando por la supervivencia contra una amenaza sin forma. Al diablo con el manto, la supervivencia y nuestra forma de vida estaban en juego. Todo parecía eminentemente racional. Casi empecé a creer que era el didacta quien estaba loco, y posiblemente estos jóvenes consejeros, y no el maestro constructor o mi padre. Finalmente, en furia y frustración, me despojé de mi armadura, cortando deliberadamente el contacto con la ancilla, que creía que me había fallado o vuelto a desorientar. Y dormí. Si buscaba paz y seguridad, ese fue mi error. Los recuerdos reales del didacta, partes de ellos, finalmente florecieron dentro de mí. La arena estaba equipada con pasarelas. Vi vívidamente, desde su punto de vista, al didacta explorando la pasarela alrededor del cilindro intacto y sellado de abajo. Hace 10.000 años. El didacta anduvo solo alrededor del casco en forma de cúpula, contemplando si debía o no activar un dispositivo humano, algo pequeño, diseñado para una mano humana y que encajaba como un juguete en su propia palma, una forma de comunicarse directamente con la criatura dentro de la celda. Algo fabricado por humanos, atravesando la tecnología de los precursores. ¿Cómo es posible? Muchas preguntas relampagueaban en la mente del didacta y con dificultad las separaba de las mías. ¿Era esto en realidad un precursor, como los humanos habían creído al principio? ¿O era algo fabricado por los precursores, posiblemente un hermano extraño y distorsionado tanto para los Forerunners como el didacta era reacio a considerar esto para los humanos? Precursor, hermano o antepasado de ¿qué? El didacta manipuló el dispositivo. El casco sobre el cilindro se hizo transparente a sus ojos y vio lo que había dentro. La celda contenía, en suspensión temporal, un genuino monstruo, una criatura grande con una anatomía general similar a la de un humano groseramente deforme, aunque poseía 4 miembros superiores. 2 piernas degeneradas y una cabeza casi indescriptiblemente fea, una cabeza con una forma notablemente parecida a la de un artrópodo antiguo sembrado hace mucho tiempo en varios planetas, presumiblemente por los precursores y conocido por algunos como un euriptérido. Un escorpión marino.
Ojos ovalados, facetados, inclinados, sobresalían por delante de su cara baja y plana. Y desde la parte posterior de la cabeza, una larga cola segmentada descendía por la columna vertebral, terminando en una púa malvada de 2 metros de largo. Un timbre me despertó bruscamente. Desorientado, temblando, inseguro de quién o incluso qué era, miré alrededor de mi cabina, vi mi armadura desplomada en una esquina y una ancilla de la nave parpadeando rápidamente en otra. Finalmente habíamos llegado a la capital. Incluso con el largo viaje, no había tenido tiempo suficiente para una integración completa. Sin el dominio, la integración podría eludirme para siempre, y dentro de mí, siempre sería un revoltijo fragmentado. Traté de recordar todo lo que había visto. La mayor parte ya se estaba desvaneciendo. Solo tenía una vaga impresión del cautivo, vaga, pero espantosa. Claramente, esas preguntas que el didacta no había resuelto para su propia satisfacción eran más difíciles de aclarar. Pero el proceso de alguna manera había impulsado una pregunta que ni yo ni mi otra memoria podíamos responder. ¿Por qué me necesitaban si el propio didacta había sido liberado y reintegrado? ¿Por qué no ir directamente a él?